Ahora sí, entramos a la parte prácticamente más importante de la anatomía 2, que es la parte orgánica. Ahora sí vamos a empezar a observar y ver los detalles anatómicos de cada uno de los órganos. Y en este caso vamos a empezar con el estómago. Es muy importante, prácticamente hasta un 60% de consulta médica son respecto a la patología, ¿no es cierto?, del estómago. Muchas personas asisten por cualquier tipo de problema justamente en este tipo de órgano, ¿no? Entonces empezamos a mencionar. El estómago es un segmento dilatado del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Que internamente va a presentar simplemente, o internamente en este caso, tiene una superficie hueca que va a estar llena de aire. Prácticamente esto va a estar reemplazado principalmente por los alimentos. Anatómicamente podemos mencionar que tiene relación en la parte superior con el esófago y en esta parte inferior con el duodeno, ocupando gran parte de la celda sufrénica en el lado izquierdo. Fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Hacen relación en la celda sufrénica izquierda. Si hablamos de las relaciones, vemos que en la parte y lateral hace una relación con el diafragma. En la parte superior y lateral hace una relación con el diafragma. Acá inferiormente hará una relación con el colon transverso y el mesocolon, el peritoneo que sigue al colon transverso. Y en la parte media hace una relación con la región celíaca. Y hemos visto acá el tronco celíaco, tendremos los ganglios celíacos, el plexo celíaco, ¿no es cierto? Hace una relación con todos esos elementos mencionados. Nos dice que tiene una forma de cornamusa, haciendo referencia a, principalmente al almacenamiento de agua, ¿no es cierto?, que utilizan mucho en los países desérticos. Tiene una forma un tanto similar, ¿no es cierto?, donde se introducía el agua por dentro y se utilizaba para beber. A eso denominamos nosotros cornamusa. Comprende dos partes en su configuración externa. Una porción vertical o descendente, que es esta de acá, y una porción horizontal o pilórica. Y hemos dividido al estómago en dos partes. En esta porción vertical vamos a encontrar primeramente al fundus gástrico. Todo esto será el fundus gástrico. Encontraremos al cuerpo del estómago. Miren, todo este segmento corresponde a ser el cuerpo del estómago. Y en esa porción horizontal o pilórica encontraremos al píloro, al antro pilórico. Bueno, todo este es el antro pilórico, el surco duodeno pilórico, y este recién es el píloro, ¿no?, en toda la porción horizontal o pilórica. Antro pilórico, surco duodeno pilórico y píloro. Gran parte de las estructuras orgánicas que nosotros vamos a observar tienen una dimensión de 25 centímetros de longitud. Y el estómago, pues también presenta ese tipo de longitud. Una anchura de 10 a 12 centímetros nos dice, y de 8 a 9 centímetros en sentido anteroposterior. ¿Qué me interesa acá en el estómago? El estómago va a constar de dos caras, dos bordes que son las curvaturas y dos orificios. Miren, si hacemos referencia a las caras, todo lo que estamos visualizando acá es la cara anterior del estómago. Eso significa que por detrás se encontrará la cara posterior del estómago.
encontramos esta curvatura menor del estómago, donde hace su recorrido la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha, y inferiormente encontramos a la curvatura mayor del estómago, donde hacían su recorrido las arterias gastroomentales, ¿no? Tanto derecha como la izquierda. Encontramos también dos orificios. Uno superior, que correspondería a ser el cardias, y otro inferior, que correspondería a ser el píloro. Acá estamos viendo cardias, y acá estamos viendo píloro, que por despliegues justamente de su mucosa, ambas llegan a actuar a manera de una válvula. Es por eso que también vamos a denominar como válvula del cardias o cardioesofágica, y acá abajo denominaremos la válvula pilórica. Prácticamente ambos teniendo una función bastante importante dentro del estómago. Una vez que el alimento empieza a ingresar por el esófago al estómago, ese cardia se dilata y permite el ingreso justamente, ¿no es cierto?, para después volverse a cerrar. De la misma manera, mientras el alimento se encuentre dentro del estómago, el píloro permanece cesado. Cuando se forma el quimo y tiene que proseguir al intestino delgado, el píloro se dilata y nos da paso para que exista un vaciado gástrico. Ahí viene la importancia de ambas estructuras, ¿no es cierto? Muchas veces también podemos presentar algunas incompetencias en estas válvulas, que generalmente se traducen en reflujos gastroesofágicos. Persona ingiere alimentos y a poco tiempo empieza a sentir reflujos, donde el contenido gástrico empieza a ascender al esófago, ¿no es cierto? Y eso no es bueno, porque el estómago, en la parte interna, en su configuración interna, ¿no es cierto?, vamos a liberar por medio de las células parietales el ácido clorhídrico. Presenta un pH ácido, ¿no?, entre 1 y 2 de acidez. Justamente esto que nos va a ayudar a degradar el alimento para transformarlo en quimo. En cambio, el esófago presenta un pH alcalino. Eso significa que en cada reflujo, contenido ácido pasa al esófago, que presenta un pH alcalino. Y a la larga puede sufrir agresiones este esófago y traducirse en unas esofagitis, por ejemplo, o incluso existir un epitelio de transición, como el esófago de Baseto, que llega a ser un cáncer. Entonces, para nada es bueno que el contenido gástrico pase a esófago, ¿no es cierto? Es por eso que necesitamos que estas válvulas sean bastante competentes para cerrar y dilatarse cuando sea justamente necesario. Si nos pasamos a la configuración interna del estómago, vamos a ver que la mucosa es completamente roja en la persona viva. En cambio, en el cadáver se torna mucho más grisácea. Cuando este estómago se encuentre vacío, podemos apreciar unos pliegues dentro del mismo, ¿no?, en la configuración interna, unos pliegues dentro de la mucosa, que son los pliegues longitudinales, estos de acá, que se encuentran principalmente muy cerca de la curvatura menor del estómago. Miren, estos son los pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales, generalmente cuando el estómago hace distensión, suelen desaparecer. Por debajo vamos a encontrar, miren, también de pliegues de mucosa, un poco más sinusoide, miren, que se denominan áreas gástricas. Estas áreas gástricas, cuando el estómago realiza una distensión, estas no desaparecen, y esta justamente es una diferencia
con los pliegues longitudinales. Es una diferencia con los pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales en una distensión van a desaparecer. En cambio, estas áreas gástricas, que son prácticamente poligonales, no van a desaparecer. Entonces, hacemos mención también al antro pilórico. Hemos hablado de las células parietales, hemos hablado que las células parietales van a liberar ácido clorhídrico. Justamente acá, en el antro pilórico, vamos a encontrar la mucosa de la misma que presenta una característica. Van a ser secretoras de moco y de células endocrinas, que al mismo tiempo son secretoras de gastrina. Y estas van a ser responsables de la secreción ácida del estómago y también de los movimientos de este antro pilórico. Miren en esta imagen, es una radiografía hecha al estómago y nos dice que el estómago en una persona en bipedestación, si nosotros realizamos un estudio de imagen, vamos a ver como una gran J mayúscula, ¿no? El inicio está por abajo y fíjense, nos va a formar como una forma de una J mayúscula que va a ser completamente alargado. Prácticamente no vamos a ver esa configuración anatómica que nosotros estamos acostumbrados y que sí la vamos a observar cuando la persona se encuentre en posición, en este caso, echada, ¿no es cierto? Cuando la persona se encuentra completamente echada, pues vamos a observar el estómago en una posición anatómica. En cambio, en una pedestación empieza a alargarse y adopta una forma de una J mayúscula. Y aquí ya podemos observar la curvatura menor, curvatura mayor, el fundus estará por acá, el cuerpo acá, el antro acá, el surco duodeno pilórico, miren acá, y el píloro se continúa con el duodeno, todo esto llegando a ser el duodeno. Entonces vámonos a esos orificios que habíamos mencionado. Para arriba, el cardias. Para abajo, el píloro. Esos repliegues de mucosa, dijimos que nos van a formar la válvula cardioesofágica. Y en cambio, en la parte inferior de esos repliegues de mucosa, me formarán acá la válvula pilórica. También encontramos acá un pequeño detalle anatómico que se va a dar justamente entre el cardias y el inicio de la curvatura mayor del estómago. Esta de acá se denomina incisura cardíaca o ángulo de His. Esta es la incisura cardíaca o ángulo de His. Entonces nos vamos a las relaciones. Cuando hablemos órganos vamos a hacer relaciones en todas sus caras. Relaciones de la cara anterior. Cara anterior del estómago vamos a dividir en dos. Fíjense que acá estamos retirando todas las parillas costales, ¿no es cierto? Estamos visualizando directamente hígado, diafragma. Entonces a este nivel vamos a dividir en dos. Para arriba, en una porción infratorácica y para abajo, en una porción abdominal. En esta porción infratorácica vamos a ver qué hace relación con órganos torácicos. Vamos a ver qué hace relación con el corazón que se encontrará aquí arriba. Vamos a hacer relación con el pericardio que está envolviendo al corazón. Vamos a hacer relación con la pleura y el pulmón, principalmente hablando del lado izquierdo, el pulmón izquierdo. Va a hacer relación con el ligamento triangular izquierdo del hígado, que es este de acá, el pequeño de acá, y va a hacer relación con el vaso. Justamente acá vamos a encontrar un espacio
denominado espacio de Traube. Este espacio de Traube, o espacio semilunar, porque también tenemos al triángulo de la B, nos menciona unos límites para nosotros poder prácticamente observar y ver sobre qué estructuras ésta se va a encontrar. Nos da como límites superiores al octavo cartílago costal, al quinto espacio intercostal debajo del vértice del corazón, a la línea axilar anterior, fíjense, empezamos a descender, ¿no es cierto? Vértice del corazón, línea axilar anterior y onceava costilla posterior a su extremo anterior. Y como un límite inferior nos menciona al arco costal, que vendría justamente en esta forma. Este espacio de Traube, a la percusión semiológica, tiene un sonido timpánico. Eso significa de que todo este espacio se va a encontrar completamente lleno de aire. Se encuentra completamente lleno de aire. Si nosotros hacemos una percusión a este nivel y ese sonido timpánico cambia por un sonido mate, que es propio de las estructuras macizas, órganos macizos también como el hígado, pues nos dará a entender de que este espacio que estaba lleno de aire, pues ha sido desplazado, ¿no es cierto? Principalmente en todos los tipos de traumas abdominales, torácicos, donde se compromete las estructuras como el vaso, que hemos visto que se encuentra a este nivel, también se puede comprometer el mismo hígado, hemos visto relaciones parasitivas con el pulmón, la pleura, ¿cierto? Cualquier trauma torácico nos podría cambiar la sonoridad justamente de este espacio de Traube y a no ser timpánico, pasar a ser un sonido tal vez un poco más mate. En cambio, la porción abdominal, cuando se encuentra vacía, nos dice que va a estar en relación con el hígado y también justamente con la pared abdominal. Y es justamente acá, donde se relaciona con el hígado y la pared abdominal, encontraremos un triángulo, este de acá, que es el triángulo de la B. De la misma manera, podemos hacer delimitaciones como el espacio semilunar de Traube. Este triángulo de la B, como el de Traube, ambos presentan a la percusión un timpanismo. De la misma manera, ambos pueden cambiar esa percusión cuando existe cualquier tipo de trauma abdominal, principalmente, ¿no es cierto? Y en este caso, específicamente hablando del triángulo de la B, fíjense que se encuentra más en relación con el estómago. Y el estómago es un tubo dilatado, ¿no es cierto? Lleno de aire. Es por ello la causa de su sonoridad timpánica. Ahí está, fíjense. Estamos viendo los dos espacios. Entonces, si hemos hecho relaciones en la cara anterior, vamos a ver las relaciones de la cara posterior. En esta cara posterior nos dice que hacemos una relación con el diafragma, con el ligamento gastrofrénico, la bolsa omental, y gracias a esa bolsa omental, con el pilar izquierdo del diafragma, la glándula suprarrenal, cuerpo y cola del páncreas, vasos esplénicos, el riñón del lado izquierdo, el colon transverso con su mesocolon y también el vaso. Si nosotros nos vamos a levantar el estómago para ver la cara posterior, obviamente hace relación con el diafragma. Fíjense, dijimos también que hace relación con el vaso. Y va a haber un ligamento a este nivel que nos une el estómago y el vaso, que es el ligamento gastrofrénico. Es parte de sus relaciones. Si yo levanto el estómago, voy a ver que acá voy a encontrar al riñón del lado izquierdo. Entonces el riñón es parte de la relación de la cara posterior. Por detrás de este mismo estómago se encontrará el pilar
izquierdo del diafragma. El ligamento gastrofrénico, que va a unir el estómago en su curvatura mayor al diafragma. Y ya un tanto por debajo, por medio de esta bolsa mental también, ¿no es cierto?, hacía relación con las otras estructuras, como ser el cuerpo y la cola del páncreas, y también los vasos esplénicos, que se van a encontrar por detrás. Y miren, todo lo que hemos mencionado, estamos levantando con una pinza el estómago, miren la curvatura mayor para arriba, curvatura menor a este nivel, y miren por detrás, vaso, aquí están los vasos esplénicos, la arteria y la vena, aquí está el páncreas, cuerpo, cola del páncreas, principalmente, miren, aquí está el pilar izquierdo del diafragma, parte de las relaciones en su cara posterior. Entonces, continuamos con la relación. También vamos a hacer relaciones en sus curvaturas. Si hablamos de la curvatura menor, miren, prácticamente esa curvatura menor va a estar unida directamente al hígado por el despliegue peritoneal, que es el aumento menor, o también llamado antes epiplón menor. ¿Y qué estructuras vamos a encontrar acá para hacer una relación? Son muchas de las que ustedes ya conocen. La arteria gástrica izquierda, recorriendo la curvatura menor en el lado izquierdo. La arteria gástrica derecha, ¿no es cierto?, acompañada también de las mismas venas. Va a haber un pliegue gastropancreático, en este caso, está por detrás, nos va a hacer una unión del estómago en su curvatura menor en dirección al páncreas. Los linfáticos, los nodos linfáticos gástricos del lado izquierdo, que tienen que ver también con los linfáticos de la región celíaca. Los ramos terminales de los nervios vagos. La aorta abdominal, aquí está, y de ahí se desprendía el tronco celíaco, y va a estar acompañando al tronco celíaco el plexo celíaco, la parte nerviosa de la misma. Todas estas son relaciones en la curvatura menor del estómago. Si nos vamos a las relaciones de la curvatura mayor, nos dice que para arriba hace una relación con el diafragma por un ligamento que es el ligamento gastrofrénico. Ese ligamento, ese despliegue de peritoneo en forma de ligamento, nos va a unir la parte de la curvatura mayor del estómago al diafragma. Y para abajo va a estar también en relación con el vaso por el ligamento gastroesplénico. Entonces hace una relación tanto en la cara posterior como en la curvatura mayor con el vaso. Y vuelve a mencionar al ligamento gastroesplénico, que se va a dirigir justamente también de la curvatura mayor del estómago en dirección al vaso. Y con el colon transverso para abajo. Miren, aquí está haciendo su recorrido el colon transverso y el aumento mayor. Miren cómo se cubre toda la curvatura mayor del estómago y empieza a descender a forma de manto para cubrir toda la parte abdominal baja. Relaciones en la curvatura mayor. También tienen relaciones en el cardias y en el píloro. Prácticamente a nivel del cardias llegará el vago, también con peritoneo, ¿no es cierto? Los ligamentos que hemos mencionado. Hará relaciones con la aorta, con el pilar izquierdo del diafragma, que también hemos hablado en relaciones de la cara posterior. Hará relaciones con el lóbulo izquierdo del hígado y también hará relaciones con el fundus gástrico y el ángulo de His que habíamos mencionado. En cambio, en el píloro hará relaciones con el páncreas, la arteria gastroduodenal, linfáticos retropilóricos, lóbulo cuadrado, las arterias gastromentales, la derecha principalmente, linfáticos subpilóricos y también la gástrica derecha. Entonces, tanto para arriba como para abajo, volvemos a mencionar ya algunos
algunas estructuras que habíamos visto, ¿no es cierto? Aquí, el ángulo de His o incisura cardíaca, el ligamento gastrénico que se encontraba a este nivel. En toda esta parte empieza a ascender la aorta y también es parte de su relación. El lóbulo izquierdo del hígado, fíjense, como cae directamente sobre el cardias, es por eso parte de su relación. En cambio, en el píloro, miren, el lóbulo derecho es el que va a caer juntamente con la vesícula biliar. Por acá estará pasando la arteria gastroduodenal. Por encima estará pasando la gástrica derecha. Por debajo estará pasando la gastromental derecha, ¿no es cierto? Entonces son algunas de las relaciones que hemos mencionado. Si hablamos de la constitución del estómago, hablamos de 4 capas. La más externa es la serosa o peritoneal, todo lo que estamos viendo en la parte superficial. Tenemos a la parte muscular, y esta parte muscular estamos observando, donde vamos a encontrar 3 tipos de planos. Un plano superficial, que tiene fibras longitudinales, un plano medio, que tiene fibras circulares, y un plano profundo que tiene fibras oblicuas. Tenemos entonces 3 tipos de disposición muscular en diferentes sentidos, ¿no? Longitudinales, circulares y oblicuas. Encontraremos una submucosa y en la parte interna donde hemos visto los pliegues gástricos y las áreas gástricas, la misma mucosa. Cabe recalcar, vamos a retroceder aquí atrás, es la que más se afecta. El estómago se estresa por muchos motivos. Una persona ingiere medicamentos en desproporción, nos produce una gastritis. Una persona ingiere bebidas alcohólicas, nos proporciona una gastritis. Una persona se encuentra en depresión, en ansiedad, nos produce una gastritis. Las gastritis pueden ser medicamentosas, pueden ser químicas, pueden ser farmacológicas, tienen que ver también con la alimentación. Entonces va a haber muchos factores que van a ir a agredir directamente a la mucosa del estómago. Y eso nosotros denominamos enfermedad acidopéptica o enfermedad ulceropéptica. En otras palabras, entre paréntesis, la gastritis, ¿no es cierto? Que significa la inflamación de esta mucosa gástrica. Entonces, terminando, mencionaremos a la irrigación del estómago. Es todo lo que ustedes ya han visto. ¿Qué arterias van a irrigar el estómago? Ya prácticamente de memoria, ¿no? Arteria gástrica izquierda, dándonos su rama esofágica, su rama fúndica, arteria gástrica derecha, las gástricas anteriores, que son estas, por detrás estarán las posteriores, la gastromental derecha, miren, rama de la gastroduodenal, la gastromental izquierda, rama de la esplénica, hacen anastomosis en la curvatura mayor, igual que las gástricas, hacen una anastomosis en la curvatura menor, y miren, las gastromentales haciendo irrigación en la curvatura mayor, las gástricas en la curvatura menor, parte del mismo cuerpo, parte del fundus, ¿no es cierto? De la misma manera van a ser recodidas por las venas que llegan a ser satélites de las arterias. En cuanto a los linfáticos, encontraremos a los gástricos izquierdos, encuentran este nivel, a los esplénicos que estarán acá, por atrás, en las recodidas de la arteria esplénica, muy cerca de la curvatura mayor, a los linfáticos hepáticos, ¿no es cierto? Que se encuentran también en todo el sector en relación con el hígado. Entonces, si hablamos de la anatomía funcional del estómago, vamos a decir que el estómago es un reservorio donde finaliza la trituración. Tiene la función de conducción y reservorio.
y los alimentos se van a almacenar en la extremidad inferior. Incluso va a presentar una capacidad de almacenamiento de 1 a 2 litros. Se está hablando de alimentos. La digestión se va a dar gracias a las glándulas gástricas. Hemos hablado de la gastrina, hemos hablado del ácido clorhídrico. Prácticamente, la mayor parte del alcohol se va a absorber en el estómago. Eso es muy importante mencionar. Si no es el 100%, ¿no es cierto? El 90% de la absorción del alcohol justamente se va a realizar en el estómago. Y a la absorción o la velocidad de absorción obviamente va a depender de muchos mecanismos, ¿no es cierto? Del contenido que encontramos dentro del estómago, si hay alimentos o está el estómago vacío, ¿no es cierto? Depende también justamente del grado de absorción. Al final, todo va a terminar con la formación del ki. De esta manera terminamos la primera estructura orgánica, que es el estómago. Nos vemos la siguiente clase.